Bueno, profesor, el tema que ha tocado es la reforma agraria que se originó en el Perú, llevada a cabo en el año de 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que fue un evento clave que cambió el panorama dentro del país, porque surgió en un contexto donde existía una enorme cantidad de desigualdad en áreas rurales. Esta reforma tenía como el objetivo de redistribuir tierras y poner fin a los latifundios. Pero la gran incógnita es de que fue esta reforma algo positivo para el Perú. Es por eso que vamos a dar en este análisis, vamos a detallar las tres áreas principales que constan de la economía, sociedad y la política. Primero, hablemos del contexto político. En los años 60, el Perú estaba marcado por una profunda desigualdad en el campo. La mayoría de las tierras agrícolas estaban en manos de la élite terrateniente, mientras que los campesinos trabajaban en condiciones de servidumbre. En respuesta a esto, el gobierno de Velasco implementó la reforma agraria con la esperanza de desmantelar el sistema de latifundios y redistribuir las tierras entre quienes realmente las trabajaban. Era una apuesta por reducir las tensiones sociales y pacificar el país. El objetivo económico de la reforma agraria era claro: se buscaba aumentar la productividad agrícola redistribuyendo la tierra. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Las grandes haciendas, que producían a gran escala, fueron fragmentadas en pequeñas parcelas. Esto afectó negativamente la producción, ya que los nuevos propietarios no contaban con los recursos necesarios para sacar adelante sus tierras. Sin acceso a créditos, tecnología o formación, muchos campesinos no pudieron hacer que sus parcelas fueran productivas. Económicamente, este cambio fue perjudicial para la agricultura del país. Las tierras distribuidas a los campesinos estaban divididas en parcelas, demasiado pequeñas para mantener las economías de escala necesarias de producción agrícola. Además, la falta de agricultores sin las herramientas para mejorar su rendimiento, como resultado, la producción agrícola cayó significativamente, lo que no afectó a los campesinos, sino también al abastecimiento interno del país. Por otro lado, el impacto social fue más mixto. La reforma logró poner fin a los ciclos de explotación feudal que existía en el campo, ¿no?, de agrícola, que simplemente eran dados por los campesinos, que trabajaban gratuitamente para la clase alta, para la clase élite, que eran dueñas de estas tierras, ¿no?, que pertenecían y tenían el poder de todo. Durante generaciones esto se repitió. Pero, conforme a la reforma, este cambio mejoró inicialmente a la percepción de los campesinos, que tenían que tener su lugar en la sociedad, ¿no?, dándoles más autonomía, más libertad y más derechos con respecto, ¿no? Y para esto se surgió la redistribución de tierras, que presentó un paso significativo, se podría decir, hacia la justicia social. Sin embargo, aunque socialmente la reforma ofreció una victoria a los campesinos, el efecto positivo no duró tanto como se esperaba. Al no contar con los recursos suficientes, muchos de los campesinos no pudieron mejorar sus condiciones de vida a largo plazo. A pesar de ser dueños de sus propias tierras, seguían atrapados en un ciclo de pobreza debido a la falta de apoyo técnico y financiero. Socialmente, la reforma trajo justicia, pero no solucionó los problemas estructurales del campo. En el aspecto político, la reforma agraria inicialmente fortaleció la posición de Velasco Alvarado como un líder revolucionario comprometido con la justicia social. Su gobierno militar recibió el apoyo de sectores rurales que veían en él un defensor de sus derechos. Al eliminar el poder de los terratenientes tradicionales, Velasco consolidó una base de apoyo entre los campesinos, quienes los consideraban un aliado en su lucha por la igualdad. Sin embargo, a largo plazo, los problemas de implementación de la reforma afectaron su popularidad. La falta de recursos económicos concretos y el descontento creciente en las zonas rurales comenzaron a minar el apoyo que Velasco había conseguido. Además, la reforma no logró crear una clase campesina próspera, lo que dejó un vacío en el liderazgo político del campo. Esta situación fue tomada por movimientos insurgentes, aprovechándose de ella, como Sendero Luminoso, que surgió en parte como respuesta al descontento de las áreas rurales. De hecho, la reforma agraria contribuyó de manera indirecta, se podría decir, a la inestabilidad política, que afectó al Perú en las décadas siguientes, ¿no?, al no mejorar de manera sustancial las condiciones de los campesinos que tenían. Dicho descontento fue acumulado, facilitando el surgimiento de movimientos radicales que cuestionan el sistema político y económico del país, tales como el Sendero Luminoso, por ejemplo, que canalizó ciertos eventos, se podría decir,
lo que llevó a una etapa de tragedias, de violencia y conflictos en las décadas de 1980 y 1990. Entonces, ¿la reforma agraria fue positiva para el Perú? Desde un punto de vista social, logró avances importantes al poner fin al sistema de latifundios y devolver la tierra a quienes la trabajaban. Desde un punto de vista económico, la falta de recursos y apoyo para los campesinos limitó su éxito, y no se alcanzaron los niveles de productividad esperados. Y desde el aspecto político, la reforma trajo consigo una serie de consecuencias no previstas que contribuyeron a la inestabilidad del país. En resumen, la reforma agraria fue un paso hacia la justicia social, pero no fue suficiente para transformar de manera completa la economía ni las estructuras de poder en el Perú. Aunque eliminó el poder de los terratenientes y trajo cierta equidad al campo, dejó muchos problemas sin resolver, como la pobreza persistente y la falta de oportunidades para los campesinos. En conclusión, la reforma agraria fue un intento audaz de cambiar la estructura del campo del Perú. Hoy en día, los efectos de la reforma agraria aún se sienten en el Perú. A pesar de sus buenas intenciones, el proceso no fue lo suficientemente sólido para generar un cambio duradero en las áreas rurales. El legado de la reforma es complejo. Fue un avance en la justicia social, pero un fracaso en términos de desarrollo económico sostenible. Un cambio que transformó al país, pero con consecuencias que aún nos afectan. Un intento que trajo justicia social al eliminar a los latifundios. Pero fracasó en su objetivo de aumentar la productividad agrícola y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Sus impactos, tanto positivos como negativos, siguen presentes en la sociedad y política del Perú hoy.